No, jo estic molt contenta que Vetusta és un Morla gran siguin èxit. aquí, perquè la gent que no hi pugui anar avui a la sala I tant. Razzmatazz a veure'ls, com a mínim no els podrà sentir. És un grup amb molt ara, èxit, no? sí. S'han venut, faran pròxims concerts, però a Catalunya no en fan més, no? No, hi ha aquestes oportunitats i vaja, haurem d'esperar després. Venen, tornen a venir, els podrem veure al Cruïlla. Al Festival Cruïlla. Molt bé, se'n van a Bilbao, a Màlaga, a Granada, a Madrid, a Saragossa. Ells acaben d'editar aquest disc, que avui ens acompanyen Juan Pedro Martín, Pucho i el guitarrista Guillermo Galván. Bon dia a tots dos. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues está todo vendido, o sea, no puede ir nadie más, no hi pot anar ningú al concert de la sala Razzmatazz. La deriva, porque estamos en un país que va a la deriva, ¿eso es lo que os ha motivado con este...? Bueno, la deriva es un estado de ánimo, ¿no? No ¿Estáis solo así? social, ¿Estáis a la deriva? Político, sino creo que mucho más amplio, ¿no? Nos parecía muy interesante que la deriva conectaba con cosas que nos pasaban a nosotros individualmente, con cosas que estaban pasando socialmente, políticamente, y nos parecía como un punto del que se podían sacar muchas cosas, ¿no? En toda crisis hay bastantes oportunidades detrás y bastantes maneras distintas de ver la vida, quizá, ¿no? Por lo tanto, que nadie interprete que este es un disco de personas que no veis final a esto. Sí veis alguna posibilidad de cambiar las cosas, ¿no? No, totalmente. De hecho, estamos ya en pleno cambio, en plena transformación, ¿no? ¿Qué creéis que está pasando? Pues tampoco se sabe a ciencia cierta, no es pronto, yo creo. Una vez que estás metido en un proceso de cambio y de transformación es pronto para valorar las cosas, ¿no? De hecho, ayer nos decían que el disco transmite una sensación como que de algo inconcluso, ¿no? Y es cierto, porque, bueno, una deriva también tiene ese punto de inconclusión, ¿no? Pero habrá que inventarse una salida. Habrá que inventarse una salida. Habrá que inventarse. Ya no hay timón en la deriva, no quiero timón en la deriva, hay esperanza en la deriva, pero no sabemos cuál. Eso es, o sea, es una cuestión de que cada uno tome sus medidas, como dice también la canción, ¿no? Y encuentre pues ese punto de salvación, ¿no? Esa tabla de salvación dentro de esta marejada tan potente. Pero esta marejada, vosotros lo que reivindicáis es que la gente tome responsabilidades y asuma que los cambios no vienen de arriba, que hay que empujar, ¿no? Bueno, en realidad no reivindicamos nada. Las canciones, siempre que las hemos trabajado, siempre que hacemos canciones, intentamos como mostrar un punto de vista de lo que nos afecta, de lo que sucede alrededor. Y esto es como nuestro filtro, nuestro punto de vista sobre lo que nos atañe, ¿no? Creo que lo que está sucediendo, si partimos de lo social o de lo político, creo que es mucho más amplio y le corresponde a la gente como ciudadano tomar medidas, pero más allá de estas canciones, no nos consideramos... ¿Canción protesta? No. No nos consideramos estar en ningún púlpito para decirle a la gente lo que tiene que hacer, ¿no? Quizás sí que estamos viviendo una etapa en la que, bueno, pues hemos sido robados no solo económica sino moralmente y tenemos que transformar eso, o pensamos nosotros individualmente que es lo más positivo, transformar todo eso para al final acabar en una sociedad más justa donde podemos vivir apoyándonos unos a los otros y todo lo demás y toda la presión y los que se tengan que ir y que se vayan y todas estas cosas, pues la tendremos que hacer como ciudadanos, ¿no? Pero no como músicos. Porque eso es lo que explican a Golpe Maestro. Robaron las antenas, la miel de las colmenas, no nos dejaron ni banderas que agitar. Cambiaron paz por deudas, ataron nudos, cuerdas y la patrulla nos detuvo por mirar. Vosotros retratáis ahí una generación también que es la que viene a vuestros conciertos. Cuando preparábamos esta entrevista leíamos que en el concierto que hicisteis, creo que en marzo, en Londres, el público que había era gente, españoles que estaban trabajando allí, que os vinieron a ver. ¿Tenéis la sensación que os encontráis en los conciertos en los que hacéis una generación fruto de esa indignación? ¿O no?
Hay un poco de todo, la verdad. El público de Vetusta es bastante amplio, bastante heterogéneo. Pero sí es cierto que hay, bueno, pues una generación la que está viviendo esta época, la juventud, ¿no? Que se supone que es la que más música escucha y demás, o la que más en la actualidad musical está, ¿no? Pues sí es cierto que le ha tocado vivir todo esto, ¿no? Pero vamos, como hablábamos antes, al final pues vivimos en sociedad y todas las generaciones al final se juntan y viven un sentir general, ¿no? Que yo iba a decir que quizá no hacéis canción protesta en el sentido estricto, ¿no? Pero es que todo se está reformulando, incluso también quizá la canción protesta. Es decir, hay otras maneras de hacer canción protesta en el sentido de, al menos, remover conciencias. Estoy pensando en gente como la Fundación Robo y demás, que están trabajando con artistas que quizá no hacen canción protesta en el sentido clásico de los años 60, pero que sí que están intentando un poco dar impulsos, ¿no?, a la gente para que se mueva. Sí, es que al final el músico, el cantante, pues ya desde la época de los cantares de gesta y demás, ¿no? Al final es un trovador, ¿no? Entonces la función del músico es pues expresar un poco lo que pasa o el sentir general, ¿no? Entonces, pues al final es normal que pues, nosotros al vivir en esta sociedad, pues sintamos rabia también y sintamos ciertas cosas de familiares, de amigos, que estamos rodeados todos los días con noticias y es normal que salga todo eso. Y sí puede ser que haya sido una especie de reformulación, pero yo creo que al final la música siempre ha estado un poco ese reflejo, no?, de la societat. Aquesta La Deriva és el tercer disc de Vetusta Morla. Els 3 discs que s'ha produït, se'ls han autoproduït a través d'un segell propi que és Pequeño Salto Mortal. Eso es. Os deben perseguir porque os estáis funcionando, os lo hacéis todo, controláis todo el proceso, os deben estar intentando conquistar para que os vayáis a una discográfica. Eso no os lo habéis planteado, ¿no? Bueno, es que creo que esto entronca muy bien con lo que estaban comentando antes, y es que yo creo que a veces se habla de lo político o el cambio o el mensaje o tal, y no se habla de la forma, ¿no? Yo creo que es tan importante o más muchas veces decidir cómo quieres hacer tus discos, de qué forma quieres salir, mantener el control sobre tu trabajo. Eso es tan político, entre comillas, como cabrearte en un estribillo, ¿no? Y nosotros en ese sentido, desde el principio, a lo mejor no ha habido un disco tan explícito en ese sentido, pero desde el principio hemos querido controlar los precios de las entradas, controlar nuestros discos que salieran con un arte especial, controlar el precio de los discos, no hacer cosas porque nos lo diga alguien de arriba, porque es solo interesante desde el punto de vista comercial o económico. Entonces al final son pequeños detalles que van haciendo que tu carrera pues que vaya teniendo, o por lo menos intentar que vaya teniendo un sentido lo que haces y el cómo lo haces, ¿no? Y que te sientas a gusto, porque al final cuando las cosas crecen se convierte en una bola tan grande que si no, por lo menos no estás convencido de lo que estás haciendo y de con quién lo estás haciendo, pues tampoco tiene mucho sentido. Només sortir al mercat La Deriva, aquest últim disc de Vetusta Morla, es va situar en el número 1 de la llista d'iTunes. Del vostre primer àlbum, Un día en el mundo, en vau vendre, vendisteis 40.000 còpies, del segundo Mapas 20.000. Realment és un fenomen, Josep Martín, no? Això són xifres molt elevades, eh? Elevades. Sí, Estem davant d'un fenomen com a grup amb només 3 discs. Perquè, per desgràcia, cada cop es venen menys discos i la qualificació, per exemple, de disc d'or, disc de platí, tot això ho han hagut d'anar rebaixant-lo. Cada cop rebaixant més per arribar a ajustar-se doncs, a la realitat, que és que es venen molts pocs discos i en format físic costa, cada cop més. Per això parlaves d'iTunes, perquè el mercat digital sí que creix, diríem, de forma tímida, però va creixent. En tot cas, vaja, aplaudir-los per haver pres aquesta opció de gestionar-se ells mateixos. Supongo, esto que está diciendo Josep Martín, que es que cada vez se venden menos discos, vuestras cifras son muy altas y por lo tanto, es decir, con lo difícil que es vender, estáis vendiendo bien,
también hace que no se pueda vivir de la música. ¿Vosotros vivís de la música? Vetusta Morla ya vive de la música. Vivimos de la música. Podéis vivir de la música. Es que esta pregunta nos gusta hacerla cuando vienen grupos para ponerle el termómetro a la salud. Pero muy pocos grupos Muy pocos grupos viven. Pueden vivir de la música. Y también hacéis música de videojuegos, ¿no? Este es un proyecto en el que estáis también hemos enfrentados, hecho ¿no? entre Mapas y La Deriva. Hemos trabajado en proyectos un poco alternativos para lo que es una banda de rock. El primero fue el disco con la Orquesta Sinfónica de Murcia para recaudar fondos para reconstruir un conservatorio que quedó destruido con el terremoto. Y el segundo proyecto, digamos, freak de la temporada fue una banda... Yo creía que era una manera alternativa de ir viviendo de la música. Sí, bueno, también, nos metemos en bastante fregados de este tipo, ¿no? Fue hacer una banda sonora para un videojuego, que es algo que nunca habíamos hecho y que nos lo planteamos casi como si fuera la banda sonora de una película, trabajando por escenas y tal. Se llama Los Ríos de Alice y también, bueno, pues está en Spotify, se puede comprar en iTunes, en las tiendas también y nos ha dado como... mucha libertad a la hora de incluso volver a trabajar en un disco de estudio normal, porque veníamos a hacer cosas muy distintas y yo creo que ha servido mucho para que La Deriva sea lo enérgica que es, porque nos ha pillado con muchas ganas de volver al formato de los 6 y de esos proyectos freak, ¿hay alguno más en cartera o no? De momento no, estas cosas van llegando un poco sobre la marcha, llegan siempre a través de un mail de alguien que tiene mucha ilusión, que tiene un proyecto, que tiene una idea. Y a partir de ahí, pues bueno, vamos valorando y hasta que nos liamos la manta a la cabeza, ¿no? Y decimos, a por ello. Y salen, ¿no? Las cosas, pero no lo sé, no sabemos todavía qué sorpresas puede deparar ¿A qui et La Deriva. recorda la veu d'ell? No sé. ¿No os recorda algú molt? ¿No te han dicho nunca que tienes la misma voz que David Trueba? David Trueba, ¿en serio? Bueno, Sí, pero una bueno, gaire, tío, mientras sí, parlant. te estaba escuchando. Nunca lo había Sí, sí. pensado. Juan Pedro Martín, Guillermo Galván, Vetusta Morla, muchas gracias por estar aquí, mucha suerte, que vaya bien en la sala Razmataz, A vosotros. que hi anirà, no, Josep? Home, això està claríssim. No? Garantit. Tot venut, 2 dies i amb la sala més gran que hi ha a Barcelona. Fantàstic. Que vaya muy bien. Gracias. Gracias.